Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al vídeo de hoy. Me habéis pedido que hablara de misterio. Me dice Diego, tengo ganas de escuchar historias antiguas, tengo ganas de escuchar relatos de lugares perdidos en el tiempo. Pues bien, tengo un vídeo especial para vosotros. Primero vamos a hablar de Hiperborea. Como veis, estamos a 45 grados, lo tengo todo cerrado. En el vídeo la narración hace un poco de eco, pero luego se mejora el audio, ¿de acuerdo? Y en la segunda parte del vídeo vais a flipar. Tengo dos temas y el segundo es sorpresa. Os tendréis que quedar para averiguarlo, ¿de acuerdo? Nos vemos ahora. Primero, aquí tenemos... Es un fresco poco conocido de la isla de Thera. Representa una ciudad-palacio, rodeada por varios cercos de agua. Una ciudad lujosa, con sus habitantes asomados en las terrazas. Barcos adornados, leones, gacelas y delfines la rodean. El filósofo griego Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la antigüedad. Alucinante, diferentes humanidades conviviendo en un mismo mundo. Con razón decían, son dioses, puede que fueran supervivientes de uno de los diluvios, por lo tanto eran supervivientes de una civilización anterior. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Eso que no nos mata, nos hace más fuertes. Se han sucedido diversas etapas. La luna actual es Selene, la luna terciaria. La luna secundaria era Kenos. La primera fuente existente que menciona a Hiperborea, en detalle, lo encontramos en las historias de Heródoto, en el libro número 4, capítulo 32 al 36, data del 450 a.C. Sin embargo, Heródoto hace referencia a tres fuentes anteriores que supuestamente mencionaban a los hiperbóreos, entre ellas las crónicas de Hesíodo y Homero. Este último habla, y muy bien escrito, hay que decirlo todo, de Hiperborea en su obra perdida Epigonos. Heródoto también afirma que el poeta Aristeas del siglo VII habría escrito acerca de los hiperbóreos en un poema ahora perdido llamado Arimaspea, sobre un viaje a la tierra de los Iseidones, que se estima que vivieron en la estepa kazaja. De los hiperbóreos se decía que eran inmortales, además de ser descritos como dioses. El dios Apolo conducía cada 19 años su carro hacia esta región para rejuvenecer. También se dice que Medusa fue desterrada a aquellas tierras, a Hiperbórea. Y atención, en la mitología nórdica tenemos el famoso árbol de Irún, donde los dioses iban a rejuvenecerse. Qué casualidad que estaba al norte, al igual que se sabe que Osiris viajaba en un trineo para rejuvenecer hacia el norte también. Muy bien, la localización de Hiperbórea. Se creía que los hiperbóreos vivían más allá de los nevados montes ripeos. Según Pausianas, la tierra de los hiperbóreos, hombres que viven más allá del hogar de las bóreas, eran gigantes, descendientes de otra época, de otro periodo, y quedaban muy pocos, pero su conocimiento era muy extenso y eran muy longevos. En su opinión, para llegar a Hiperbórea tenías que cruzar Tracia, por la superficie o por los túneles. Había túneles que llevaban directamente hasta Hiperbórea. Atención a las referencias históricas que han escrito sobre Hiperbórea: Sofocles, Esquilo, Agamenón, Simonides de Ceos, Calimaco, en su libro Deliano, también colocaron a las Bóreas más allá de Tracia. Otros escritores antiguos, sin embargo, creían que el hogar de las Bóreas estaba en un lugar diferente. Atención, es superdato. Heraclides, Pontico y Antimaco identificaron los montes ripeos con los Alpes y los hiperbóreos como una tribu celta, también llamados los helvecios,
que vivían más allá del norte. Aristóteles colocó los montes ripeos en los límites de Escitia e Hiperbórea más al norte. Hecateo de Abdera y otros creían que Hiperbórea estaba pasado Gran Bretaña. Más tarde, las fuentes romanas y griegas continuaron cambiando la ubicación de los montes ripeos, el hogar de las Bóreas. El antiguo gramático Simias de Rodas, en el siglo III a.C., conectó a los hiperbóreos con los masaguetas, y Posidonio, en el siglo I, conectó a los hiperbóreos con los celtas occidentales, los mismos que estuvieron en Montserrat. Ponopio de Mela ubica aún más al norte el pueblo de los hiperbóreos, cerca del Ártico. En los mapas basados en puntos de referencia y descripciones exactas dadas por Estrabón, Hiperbórea se muestra de forma variada, como una península o isla. Está situada más allá de lo que hoy es Francia y se extiende más al norte. Otras descripciones la sitúan en la zona general de los montes Urales. Fuentes clásicas posteriores como Plutarco, en el siglo I, conectó a los hiperbóreos con los galos, que habían saqueado Roma en el siglo IV. Muy bien, hijos del sol, y aquí la sorpresa. Ya veréis cómo vuestro jefe cuervo os cuida mucho. Os traigo un texto del siglo I. En las regiones más allá de la tierra de los celtas hay en el océano una isla, más pequeña que Sicilia. Esta isla continúa con una península. Está situada en el norte y está habitada por los hiperbóreos, que son llamados así porque su hogar está más allá del punto donde sopla el viento del norte, Bóreas. Esa isla, ese terreno, ese continente es fértil y productivo en todos los sentidos y tiene un clima inusualmente templado. Hecateo de Abdera también escribió que los hiperbóreos tenían en su isla un magnífico recinto sagrado dedicado a Apolo y un importante templo adornado con muchas ofrendas. ¿Sabéis qué tipos de ofrendas eran? Piedras, gigantes, dólmenes en forma de círculo y semicírculo. Diodoro no identifica a Hiperbórea con Gran Bretaña, sino más al norte, pero sus pobladores sí llegaron a Gran Bretaña. ¿Sabéis cómo eran los templos de los hiperbóreos? Los templos hiperbóreos son templos esféricos de piedra, como Stonehenge. En primer lugar, me gustaría concretar que en 9000 años es la diferencia de tiempos atlantes hasta que Solón escuchó este relato en Egipto. 9000 años atrás, ¿de acuerdo? A esos 9000 años le tenemos que sumar todo el periodo griego hasta llegar al nuestro, ¿de acuerdo? Hijos del sol, yo os saludo, bienvenidos a esta maravillosa locura que nos invade a todos por descubrir que era la Atlántida. ¿Cómo encajamos la Atlántida en la historia? ¿Cómo intentar comprender esos tiempos donde los dioses caminaban con los hombres? Pues hoy os traigo Atlantis descrita por Platón, pero tan minuciosamente que no cabe duda de que era real. Estáis viendo, es un fresco poco conocido de la isla de Tera. Representa una ciudad-palacio, rodeada por varios cercos de agua. Una ciudad lujosa, con sus habitantes asomados en las terrazas. Barcos adornados, leones, gacelas y delfines la rodean. El filósofo griego Platón fue el primero en hacerse eco de una leyenda de la antigüedad,
en la que se menciona un reino mítico situado en una isla península llamada la Atlántida. En sus diálogos hará referencia a ella a través de Critias, discípulo de Sócrates. Solón fue quien se hizo eco de esta leyenda, transmitido por los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, situada en el delta del Nilo. Sitúa la ubicación de esta poderosa nación, que tenía más de 10 reinos en el Mediterráneo, en un periodo de tiempo 9000 años antes del momento de la Atlántida. También describe su fundación y orígenes bajo el dios Neptuno, así como la geografía y sus leyes. También nos explica algunos cultos relacionados con el toro y los pueblos gobernados por la asamblea de sus reyes. 9000 años atrás hubo una guerra entre los pueblos que habitaban tierra y mar. Los pueblos del mar, con su capital Cernae, se hacían llamar atlantes, vivían más allá de las columnas de Hércules. Los pueblos de tierra se componían de Atenas, que antaño era conocida como Huirca, y la Federación de Reyes Atlantes. La Atlántida se sumergió, para olvido de todos, a causa de una gran guerra y un gran terremoto esa misma noche. Tenía un tamaño más grande que Libia y Asia juntas, y quedó reducida a un escollo que impide la navegación en esa parte de los mares. Antaño los dioses repartieron las tierras entre sí. Vulcano y Minerva recibieron lo que Critias denomina nuestro país. Atentos a este nombre que se repite en la historia, solo conocido por unos pocos. Las asignaciones de los dioses, que distribuyeron la tierra entera en 2 porciones, se diferencian en que hicieron templos de culto a los dioses y templos de sangre. Por ejemplo, Poseidón recibió para su suerte la isla de la Atlántida y comenzó a tener hijos con una mujer humana. Los instaló en una parte de la isla que describe mirando hacia el mar. Atención a esta descripción. En el centro de esta isla había un templo, que se decía que era el templo más hermoso y reluciente de todos, con tierras muy fértiles. Cerca de este templo, nuevamente, también en el centro de la isla, a una distancia de unos 50 estadios, había una montaña, no muy alta, por ningún lado. En esta montaña habitaba uno de los hombres primitivos nacidos en tierra, cuyo nombre era Evan, y tenía una esposa llamada Li. Tenían una única hija, que se llamaba Clolat, o doncella, la traducción. Ya había alcanzado la edad adulta cuando su padre y su madre murieron. Poseidón se enamoró de ella, y rompiendo el suelo que la encerraba en la colina. ¿A alguien más os suena esta historia? Un hombre llamado Evan y su esposa Lid, con una hija llamada Clolat, un nombre maya, por supuesto. El vocablo alt solo se encuentra en Mesoamérica, como Atlántida o Popocatépetl. Clolat, ese nombre es maya. Poseidón se enamoró de una mujer maya, una de sus mujeres. La similitud con textos que todos conocemos, como Adán y Eva, pero es que aquí es 9000 años atrás de la Biblia. Antes, 9000 años antes. Alucinante. En esa montaña vivían los primeros hombres. Sus habitantes, que se refugiaron en las montañas, han olvidado la historia de sus mayores, aunque conservan la tradición de alguno de sus nombres, pero no sus acciones. Ellos aún recuerdan nombres anteriores, como Teseo, conocido por los sacerdotes egipcios, y estos mismos mencionan a Solón,
La participación en las guerras eran iguales para hombres y mujeres, usando ambos armaduras en las batallas. El ejército y los sacerdotes vivían separados del resto de la población, sin propiedades, pero recibiendo lo necesario para la subsistencia. El Critias describe perfectamente los límites, incluso los límites de su país, Ática. Habla de un poderoso ejército y de pueblos vasallos. El Critias nos cita cómo la Acrópolis fue destruida por terremotos y lluvias en una sola noche, siendo esta la tercera catástrofe natural antes del diluvio, o como los griegos llamaban el Deucalión. En la parte alta de estas ciudades, montañas o islas flotantes vivían los guerreros, y a su alrededor los campesinos y artesanos, en la cúspide los reyes y sacerdotes. La Atlántida estaba vallada por aros concéntricos de agua, con jardines flotantes y fuentes naturales. Una parte de la ciudadela estaba dedicada a jardines. Otra parte tenía fuentes que emanaba agua abundantemente. Todo esto desapareció. Incluso su terrible ejército de 60.000 efectivos, tanto de hombres como mujeres. Queda poco de sus rituales de luchas con toro. Los atlantes se ofrecían y luchaban de tú a tú con un toro de aproximadamente 1000 kilos. De esto hay restos en los frescos. Los hijos de Neptuno extendieron su poder durante muchas generaciones, llegando hasta Egipto y la Tirrenia. Poseían grandes riquezas, sobre todo metalúrgicas, destacando el oricalco, el más precioso de los metales después del oro. Había lagos de oricalco líquido, pantanos de toda clase de frutos y animales salvajes, muchos incluso desconocidos. El Critias describe la organización de la Atlántida, con sus diferentes anillos de tierra y agua. Menciona las dimensiones de alguna de las grandes obras de la gran ciudad. Relata cómo sus habitantes crearon templos y palacios, algunos de ellos muy oscuros, basados en sangre. Estos fosos, estos palacios, casi todos eran circulares y rodeaban a la antigua metrópoli. Abrieron canales por lo que se podía circular. En algunos pasajes de los mismos pusieron techo para que las naves lo cruzaran a cubierto. Una verdadera obra de ingeniería. En esos tiempos, numerosas y terribles inundaciones a lo largo de los 9000 años cambiaron la faz de la tierra y el mar. Estas revoluciones de olas y maremotos eran arrastradas hasta las montañas, disminuyendo la superficie habitable para los supervivientes. Un dato importante que cita el Critias es la organización política de las otras 9 provincias atlantes. Cada provincia tenía organización independiente, si bien compartían leyes comunes dadas por Neptuno y grabadas en una columna de oricalco que yacía en cada centro de cada isla atlante, con sus leyes. Cada 5 años se reunían todas las deidades. Cuando Critias era joven, oyó relatos de los enemigos de Ática. Solón tradujo sus nombres y los escribió, nombres extranjeros que no habían oído nunca. Y estos enemigos hablaban una lengua extraña. Estos manuscritos de Solón fueron del abuelo de Critias, que se los cedió a él, a su nieto, como recuerdo de un pasado. Y este es un punto muy interesante, porque según el Critias, según estos repartos de territorios hechos por los dioses, a Neptuno le correspondió la Atlántida, y lo describe como una isla o península con la palabra Nesos, porque fue habitada por los hijos de Neptuno y Clito, una mortal, nacida de Leuciopa, esposa de Évenor. Ellos ocuparon una montaña poco elevada, rodeada de una amplia llanura.
Bueno, como veis, el Critias es una maravilla en cada estrofa, en cada párrafo. Vierte una información nueva y detallada. Es increíble que Neptuno regalara a una de sus esposas la ciudad de Cádiz. ¡Qué fuerte! Otro dato que me ha quedado bastante claro era con el material que se comerciaba en esa época, que era el oricalco. Más valioso que el oro. En el único punto del globo, ahora mismo, donde se encuentra eso en la Tierra, el oricalco, o oricalcum, es en Bolivia, en los altiplanos de Bolivia. Ese material es muy extraño y solo se encuentra allí. Es muy interesante cómo cuentan que, incluso habiendo 10 reinos atlantes, el mundo era tan grande que aún cabían más pueblos desconocidos como los pueblos de tierra, que eran los enemigos de los atlantes, que esto lo que es Grecia, Atenas, Argelia, Turquía, toda esta zona era Guirca, punta de lanza, que es la traducción. Es increíble. Y el relato que hemos escuchado al principio sobre los gobernantes atlantes, que siempre eran dos, los dioses solo tenían mellizos, alucinante. Esta es un pequeño párrafo, ¿no? Pero luego, si queréis, podemos profundizar más. Hay más detalles que son asombrosos, hay mucho que leer y a veces cuesta, es una lectura muy complicada, no es fluido. Yo lo siento mucho por las erratas, pero leer el Critias tienes que leerlo 3 veces. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y recordad que existieron, lo que pasa que es que el mundo lo olvidó. No ha habido un diluvio, ha habido, que yo sepa, 7. Alucinante, diferentes humanidades conviviendo en un mismo mundo. Con razón decían, son dioses, bueno, puede que es que fueran supervivientes de uno de los diluvios, por lo tanto eran supervivientes de una civilización anterior, y a vista de los que vivían allí actualmente en esa época, en el desastre, claro, para ellos eran dioses. Tenían tecnología, que usaban barcos que no tenían remos, surcaban las montañas y los valles. Es interesantísima la historia. Bueno, espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Ahora ya sí. Adiós, adiós.